Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Bueno, buenas tardes, espero que estén bien, que hayan tenido una muy buena semana. Hoy vamos a tener en nuestra iglesia, en nuestro canal, vamos a tener de invitado a un gran amigo mío, que es el pastor Gabriel Conte, de la Iglesia Cristiana Evangélica de Muñiz. Bueno, él es un gran compañero mío, compañero de estudio, compañero de seminario. Hemos trabajado bastante juntos, hemos tenido proyectos en común y todo. Y bueno, si Dios quiere, Él nos va a estar visitando apenas se pueda, pero mientras tanto, Él va a estar predicando el día de hoy. Va a seguir con el tema de Con Dios alcanza. Va a tratar un tema va a tratar el pasaje del profeta Isaías, capítulo 46, el verso 8 en adelante, y va a darnos también su punto de vista sobre estos temas de los cuales venimos hablando mucho. Tengo toda la confianza para dejarlos con él, porque sé que es una persona sumamente valerosa en Dios. Sé que es un tipo valiente, y alguien que esgrime bien la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Así que yo los dejo con él. Espero que estén bien, espero que sea de edificación, y bueno, nos vemos en la próxima. Hola, ¿cómo están? Espero que todos muy bendecidos por el Señor en este día, el Día del Señor, y estoy muy contento de poder compartir este video con todos ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Conte, yo soy pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica en Muñiz, uno de los pastores, porque presido la iglesia junto con el pastor Esteban, mi padre, el pastor Esteban Conte. Y tengo este privilegio, esta alegría de poder estar compartiendo este video con ustedes por pedido de Sergio. El pastor de ustedes es un gran amigo mío, hemos estudiado juntos, hemos participado de muchos proyectos, y hablando en estos tiempos, y compartiendo videos, porque siempre nos miramos los videos y nos colaboramos, nos criticamos, tratando de edificarnos para poder comunicar mejor y demás. Surgió la idea de poder intercambiar prédicas. Entonces nos propusimos, ¿por qué vos no predicás en mi iglesia y yo predico en la tuya? Y de esta manera hoy Sergio está compartiendo un video en la iglesia de Muñiz, y a mí me toca estar predicando para todos ustedes acá en la Iglesia Cristiana Evangélica Bautista del Pueblo de Dios. Así que es una alegría realmente que podamos compartir esto, y siempre es lindo poder escuchar la palabra de Dios de distintos hermanos. Sergio ha estado varias veces en nuestra iglesia, y yo tengo la promesa de irlos a visitar, así que en cuanto podamos salir de esta cuestión virtual y podamos volver a los encuentros físicos, seguramente, si Dios lo permite, podré estar con ustedes en la congregación de ustedes. Sé que Sergio viene trabajando un tema muy muy lindo, que es Con Dios alcanza, y toda una serie de prédicas que yo estuve viendo y que realmente creo que son muy edificantes, y qué lindo es ver los atributos de Dios y cómo Dios suple todas nuestras necesidades. En esta oportunidad el pastor Sergio me pidió que trabajáramos sobre un pasaje monumental, impresionante, realmente muy lindo, que está en el libro de Isaías, y que yo te voy a invitar a que vayas buscando tu Biblia y lo podamos compartir juntos en esto. A mí me gustaría leer este pasaje y sacar algunas reflexiones
breves, por supuesto, de lo que Dios es o lo que Dios nos pide recordar que Él es. Y de hecho, la prédica de hoy, a mí me gusta ponerle títulos a las prédicas, y yo la titulé, la prédica de hoy, recuerda que Dios es suficiente. Y bueno, muy en línea obviamente con esta serie de que con Dios alcanza, ¿no? Dios es suficiente, Dios es todo lo que necesitamos. Así que Isaías se ha transformado a través de los tiempos en el gran autor del Antiguo Testamento. Sin lugar a dudas es uno de los profetas más famosos, no solamente más famosos, sino de los más considerados y más releídos de todo el Antiguo Testamento. El profeta Isaías y el libro de Isaías cuenta con una riqueza no solamente desde el punto de vista profético, sino desde el punto de vista poético. Él se ha destacado en muchas cuestiones que tienen que ver con el estadismo, ¿no? Él ha participado mucho cerca de varios reyes que ha pasado. Él, durante todo su ministerio, pasan varios reyes, y él ha participado muy fuertemente en cuestiones de Estado. Él está muy vinculado con esto y bueno, y ha denunciado cuestiones extraordinarias. Me gusta mucho el libro de Isaías por lo que significa inclusive su nombre. El nombre Isaías significa el Eterno salva, o el Eterno está salvando, ¿no? Así que ya desde el propio nombre de Isaías vemos a un profeta que habla de la salvación. Y de hecho, si vos quisieras hacer un resumen teológico muy, muy cortito de todo el libro de Isaías, vas a ver que Isaías es el gran profeta de la salvación por la fe, ¿no? Digamos, seguramente el preferido del apóstol Pablo en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque Isaías habla mucho de la salvación de Dios. Dios es el que salva, el origen de la salvación es de Dios. Dios salva al que quiere, ¿no? Isaías se va a meter en esa cuestión también. La salvación es universal, no solamente para los judíos, sino para el resto del mundo. Eso también lo dice Isaías. Así que mirá vos qué maravilloso, ya desde el Antiguo Testamento, 700 años antes del Señor Jesucristo, más o menos por ahí 750 años antes del Señor Jesucristo, que es por donde vive Isaías y donde es su ministerio, ya Isaías está hablando de esto, ¿no? La salvación es universal, la salvación es eterna, dice él, la salvación está cerca, ¿no? Y es por la fe, se abraza por la fe. Dios está pidiendo que el pueblo tenga fe, ¿no? Entonces es maravilloso. Y bueno, el broche de oro, todos sabemos, quizás el pasaje mesiánico del Antiguo Testamento más famoso, Isaías 53, el siervo sufriente, ¿no? que salva, que va a la cruz, ¿no? Y que nosotros relacionamos tan claramente con el Señor Jesucristo. Así que, bueno, Isaías es todo esto, ¿no? Y inclusive Isaías trata un tema que a mí me llama mucho la atención, y que es el tema que hoy vamos a tratar en el capítulo 46. Trata un tema que va en relación a la comparación, y poniendo ya casi en el absurdo, ¿no? La comparación de Dios y los ídolos, ¿no? Y a mí me gustaba mucho la prédica de Sergio del domingo pasado, que tuvo con ustedes, donde él hablaba un poco de nuestros ídolos, ¿no? Y que a veces un ídolo no solamente es una estatua, a veces hay ídolos sutiles, y que cuánta verdad hay en todo esto, ¿no? Hay ídolos sutiles que tienen que ver con nuestros propios intereses, ¿no? Y entonces de pronto nosotros ponemos en el altar de nuestro ídolo probablemente nuestro pastor, o probablemente nuestra teología, o por ahí nuestro estudio bíblico, o aún mismo la misma Biblia. Y eso empieza a ocupar, ¿no? El lugar de Dios. Y cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios se transforma inmediatamente en un ídolo. Y también podemos hablar, bueno, qué sé yo, de nuestros intereses, el deporte, o nuestro propio trabajo, o a veces ponemos en el altar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿no? Entonces todo lo que ocupa el primer lugar desplaza el primer lugar de Dios, y eso inmediatamente se transforma en un ídolo. Y en el capítulo 46 de Isaías, que ahora lo vamos a releer, o vamos a focalizar en 2 o 3 versículos que quiero compartir con vos para sacar alguna reflexión, Isaías dice algo impresionante, ¿no? En realidad es Dios el que está hablando a través de Isaías. Lo que él está diciendo es
Vos fíjate cómo funcionan los ídolos, y hace una mención muy interesante. Él dice, a los ídolos no se pueden mover, porque son estatuas. Él está pensando en los ídolos de Babilonia, ¿no? Entonces dice, los ídolos son estatuas, que pueden ser muy lindas, de oro, de piedras preciosas, de madera tallada, como vos quieras, hermosas, ¿no? Pero, en definitiva, estáticas, son estatuas, no se mueven, no se pueden desplazar, no pueden decidir, no pueden hacer nada. Entonces, a los ídolos hay que transportarlos, hay que llevarlos. Y entonces él hace mención a las procesiones donde se sacaban los ídolos y se los paseaba por la ciudad, se los llevaba, ¿no? Entonces, lo que Dios dice es, los ídolos son una carga, a los ídolos hay que llevarlos. En cambio a mí no me tenés que llevar, porque el que te lleva soy yo, eso es lo que dice Dios. Vos fíjate lo absurdo de todo esto, cómo tus ídolos son una carga, son una mochila para vos, y en realidad lo que yo te estoy proponiendo es ser el Dios que te lleva. Yo te conozco desde las entrañas, dice, desde que te creé en el vientre de tu madre. Yo soy tu Dios, y soy yo el que te lleva, vos a mí no me tenés que llevar. Y eso es impresionante y es maravilloso. Yo te invito a que realmente después, si tenés tiempo y ganas, puedas leer el capítulo 46 de Isaías, porque te va a sorprender mucho y cómo nuestros ídolos se transforman en una carga para nosotros. Tenemos que llevarlos, tenemos que transportarlos, es un peso que tenemos que llevar, ¿no? El ídolo te encarcela, te mete presión, tenés que cumplir con el ídolo, ¿no? Tenés que llevarlo, tenés que transportarlo, es una carga para vos desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la fe o desde el punto de vista de lo que vos pones en primer lugar. En contraposición de eso, Dios te dice, a mí no me tenés que llevar, yo te voy a llevar a vos. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios, ¿no? Un Dios al que no hay que llevar, sino que nos tenemos que dejar llevar por Él. Y quizás esta sea la primera gran conclusión de Isaías 46, impresionante desde ese punto de vista, y cómo Dios nos invita a dejar de lado todos nuestros ídolos, aún los ídolos sutiles, para que eso deje de ser una carga para nosotros y nosotros nos dejemos abrazar por el Señor Jesucristo y descansemos en los brazos del Señor Jesucristo, que es Él el que nos va a llevar a nosotros. Así que yo te quiero invitar con esta breve introducción sobre Isaías, quiero invitarte a que leamos 2 o 3 versículos muy interesantes y saquemos una conclusión, alguna conclusión que nos pueda servir para transformar nuestra vida a través del poder de la palabra de Dios y a través de su Espíritu Santo. Así que te voy a invitar a que busques Isaías 46 y vamos a leer a partir del versículo número 8. Isaías 46, versículo 8, invita a la recordación y aparte habla de rebeldía, ¿sí? Habla de rebeldía. Y en rigor de verdad yo quiero invitar a todos que nos pongamos, que nos dejemos tildar por el Señor como rebeldes. Porque si tenemos que ser brutalmente sinceros con nosotros mismos, debemos reconocer que la mayoría de las veces somos rebeldes. La mayoría de las veces nos olvidamos de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho en nosotros y hace en nosotros y va a hacer por nosotros. Y en realidad yo te diría que tiendo a pensar que el 100% de nuestras derrotas espirituales son por olvidar lo que tenemos que recordar. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué es Dios en nosotros? ¿Y qué hace Dios en nosotros y por nosotros? Cuando nosotros nos olvidamos de eso es cuando aparecen los ídolos. Cuando nosotros nos olvidamos de eso es cuando aparece el yo en lugar de Dios. Cuando nosotros nos olvidamos de eso es cuando perdemos el foco y perdemos de vista al Señor Jesucristo. Y cuando pasan todas esas cosas, viene la derrota espiritual, viene el fracaso espiritual, viene el dolor, viene los problemas, olvidarnos de Dios. Y la invitación, no solamente de Isaías 46, sino de todo el Antiguo Testamento fundamentalmente, y de toda la Biblia, por así decirlo, es el llamado de atención a recordar, acordate. Vos fíjate cuántas veces Dios en la Biblia dice, acuérdense que yo soy el que los sacó de Egipto, acuérdense que yo soy, ¿no? Inclusive hasta la cena del Señor.
que en nuestra congregación nosotros celebramos todos los domingos, y yo no sé si en este domingo a usted tocó celebrar la Cena del Señor, pero inclusive en la Cena del Señor, vos pensás esto, ¿cuál es el mandato del Señor Jesucristo? Acuérdense, hagan esto en memoria de mí, acuérdense, Dios está llamando todo el tiempo a que nos acordemos. No te olvides que soy yo el que fui a la cruz, no te olvides que yo fui a poner mi vida por rescate por vos, no te olvides que yo resucité para darte vida eterna, no te olvides que yo estoy en el cielo abogando por vos, no te olvides que yo vengo pronto a buscarte para llevarte conmigo, no te olvides que en la casa de mi Padre hay muchas moradas, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Es constantemente Dios recordándonos lo que no nos tenemos que olvidar. Y esta no es la excepción. Isaías 46, versículo 8 dice, recuerden esto. Mirá, arranca así, recuerden esto, rebeldes, piénsenlo bien, fíjenlo en su mente. ¿Sí? Así arranca. Recuerden esto, rebeldes, piénsenlo bien, fíjenlo en su mente. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. ¿Sí? Así que hay tres cosas acá muy maravillosas que nos invita a recordar el Señor y que debemos realmente recordar si no queremos vivir los fracasos espirituales. ¿Sí? Si no queremos andar de derrota en derrota, debemos recordar al menos tres cosas, muchas más probablemente, pero al menos tres cosas en este pasaje a mí me gustaría rescatar que nos invita la palabra de Dios a recordar. Y la primera de ellas es que debemos recordar que Dios es Dios, yo soy Dios, ¿no? Y eso es clave, parece una redundancia y parece que Dios insiste en algo, a ver, ¿cómo decirlo? Que Dios insiste en algo que es muy simple y que a ninguno de nosotros se nos escaparía, pero yo te quiero asegurar, te puedo asegurar, que la mayoría de las veces nosotros nos olvidamos que Dios es Dios. ¿Sí? Cuando estamos agobiados por nuestras situaciones, cuando para nosotros la tormenta es más grande que nuestro Dios, nos estamos olvidando de quién es Dios. Cuando nosotros queremos tirar todo por la borda porque ya estamos cansados de sufrir, y decimos eso, estamos cansados de sufrir y estamos cansados de la prueba que Dios nos pone y qué sé yo, nos estamos olvidando de quién es Dios. Y lo primero que Dios nos recuerda es, pará rebelde, acordate estas cosas. Vos te tenés que acordar, primero que nada, que yo soy Dios, que la historia se trata de mí y que vos, por misericordia, estás en esa historia, que yo me acuerdo de vos y te salvo y te transformo y vivo en vos y transformo tu vida por misericordia. Pero la historia de la humanidad, del universo y del cosmos y de todo, se trata de Dios, no se trata de nosotros. Dios es Dios. Y no te olvides de eso, ¿no? Entonces, acá dice alguna cosa interesante. Dice, acuérdense de las cosas de antaño. Y a mí me parece que Dios lo que nos está diciendo es justamente eso. Él nos dio evidencias de que Él es Dios. Y vos decís, bueno, ¿cuáles son las evidencias? Bueno, por supuesto, toda la palabra de Dios, ¿no? Toda la palabra de Dios relata todas las evidencias de que Dios es Dios. Pero yo te voy a invitar a que vos mires en tu propia historia. Dios es Dios porque dio evidencias de su poder en tu salvación. Dios es Dios porque dio evidencias de tu poder cuando te transformó, y el milagro más extraordinario de tu vida es tu salvación. Dios te rescató, te fue a buscar a lo más profundo del pozo de la desesperación para darte vida eterna. Dios es Dios. Eso no lo puede hacer ni la ciencia, ni los remedios, ni la medicina, ni la psicología, ni la sociología, ni ninguna ciencia, ni ningún poder humano puede hacer lo que hizo Dios con vos. Acordate de las cosas de antaño, acordate de lo de ayer, acordate de dónde te sacó el Señor. Y otra vez, la insistencia de la palabra de Dios, acuérdense que yo soy el que te sacó de Egipto, yo te saqué de la esclavitud del pecado.
Acordate que yo soy el que te dio vida eterna. Acordate que yo soy el que te rescató, el que te puso de pie, el que enderezó tus rodillas, el que te levantó la cabeza, el que te dio dignidad, el que te dio nombre, te di herencia, te di mi apellido, sos llamado hijo de Dios. Acordate que yo soy Dios y vos sos mi hijo. No te podés olvidar de esto, no podés vivir como el resto, porque vos sos un príncipe, una princesa, sos mi hijo. Acordate que yo soy Dios. Él dio evidencias de su poder y de que Él es Dios al rescatarte. Si querés más evidencia que esa, no puede haber, porque la transformación de tu vida, el cambio en tu vida, lo que ahora sos, el ser transformado en hijo de Dios, concretamente es un milagro. Yo siempre le digo esto a la gente de mi iglesia y te lo voy a decir a vos hoy. Ninguno de nosotros eligió a Dios. Ninguno de nosotros hizo un análisis y dijo, bueno, a ver, el cristianismo, a ver, déjame ver, voy a analizar las verdades doctrinales del cristianismo, las voy a analizar, y después de analizarlas digo, bueno, esto la verdad que tiene mucho sentido, voy a adherir a esta idea del cristianismo. No, ninguno de nosotros eligió al Señor Jesucristo de esa manera. El Señor Jesucristo intervino en nuestra vida. Él se cruzó en nosotros cuando nosotros le dábamos la espalda. Nosotros no estábamos buscando a Dios, Él nos buscó a nosotros. La palabra de Dios, bueno, en palabras de Jesús, ustedes no me eligieron a mí, dice Jesús, yo los elegí a ustedes. El Señor Jesucristo te eligió a vos y Dios dio evidencia de su poder. Él te fue a buscar cuando vos ni siquiera tenías idea de Dios. Ni siquiera y de hecho, que vos estés mirando este video, que estés sentado en tu iglesia, que vayas a los cultos y que te hagas llamar cristiano, es un milagro. Pensalo, no sé, 10 años atrás. O pensalo cuando no tenías a Cristo en tu corazón. Y mirate ahora. Esto es un milagro. ¿Sucede por un milagro o no sucede? Esto no ha sido el pastor Sergio que fue muy convincente con la teología, ni los cursos que hiciste. Dios te eligió. Y esa es la verdad de la milanesa, ¿sí? Esa es la verdad de lo que sucedió en cada uno de nosotros. Nosotros somos un milagro y Dios dio evidencia de eso. La segunda cosa que nos invita a recordar a todos los rebeldes, ¿no? A todos nosotros los rebeldes, el Señor nos invita a recordar, es que Dios es omnisciente. Omnisciente. Es una palabra que usamos poco en el español actual, pero que yo estoy seguro que lo debes haber escuchado muchas veces a tu pastor, porque sé que trabaja mucho sobre la teología y te ha enseñado lo que significa omnisciente. Pero si no lo sabes, te cuento que omnisciente significa que Dios sabe todas las cosas, ¿no? Entonces Él dice, yo declaro todas las cosas desde el principio, antes del fin, y es esta idea de que Dios está en control de todos los detalles. Dios sabe todas las cosas. Ningún detalle le pasa inadvertido a Dios. A Dios no se le escapan las cosas, ¿sí? No le pasan las cosas inadvertidas. Dios está en cada detalle y conoce cada una de las cosas que suceden. Conoce lo que vos pensás, conoce lo que te pasa, conoce tus luchas con el pecado. Conoce, hoy me tocaba predicar en la Cena del Señor sobre lo que dice Hebreo, que nos convenía este sumo sacerdote, hablando de Jesús, que es un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo, ¿no? Qué maravilloso eso, ¿no? Porque Dios conoce todas las cosas, conoce hasta el último detalle, conoce hasta lo que te cuesta. Digamos, esta cuestión de que vos querés vivir una vida espiritual y realmente a veces que te cuesta. Dios lo conoce, Dios conoce. Y por eso Dios, la palabra de Dios dice cosas maravillosas, como por ejemplo, antes de que la palabra llegue a mi boca, vos ya la conocés. Sin embargo, Dios quiere que nosotros oremos y le pidamos, ¿no? Mirá qué impresionante. Nada se le escapa a Dios. Dios conoce, y como Dios conoce todas las cosas, no hace falta que le escondas nada. Podés ser totalmente sincero, podés caer de rodillas y confesar. Qué invitación tan preciosa para el Hijo de Dios a la confesión de nuestros pecados. Dios no se asusta de las barbaridades que hemos hecho, no se asusta, se puede compadecer de nosotros, nos puede perdonar, porque conoce todas las cosas, sabe cuáles son nuestras pasiones, nuestras luchas, nuestros problemas, nuestros pecados. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces perjuramos por los santos evangelios que íbamos a hacer tal cosa y no lo hicimos? Y el Señor nos invita a venir a Él a la confesión
para recibir el perdón, ¿no? Eso es lo que decía Hebreo. Nos convenía este sumo sacerdote, por eso aferrémonos a la fe, decía, y acercate al trono de la gracia confiadamente para recibir justamente eso, gracia y socorro en el momento que lo necesitas. Extraordinario, Dios conoce todas las cosas. No te olvides, no solamente que Dios es Dios, sino que Dios conoce todo lo que te pasa. Por último y tercer punto que quería compartir con vos, pues ya se me está pasando el tiempo, había prometido ser corto con Sergio, así que te voy a comentar el último punto que quiero conversar con vos en esta oportunidad. Y la tercera cosa que debemos recordar es que Dios es omnipotente, ¿sí? De vuelta una palabra difícil, omnipotente, así como omnisciente es que todo lo conoce, omnipotente es que todo lo puede. Él dice, yo voy a hacer todo lo que digo, ¿no? Todo lo que digo lo voy a hacer, eso leíamos ahí, y no solamente Dios hace todo lo que dice, sino que Dios hace todo lo que quiere, y acá vemos a un Dios soberano, ¿no? Que obviamente, otra vez, no se le escapa nada, que todo sucede porque Él dice que va a suceder. Cada detalle de la naturaleza sucede porque Él dice que suceda. Cada bocanada de aire que tomaste ha sido una decisión de Dios. Cada latido de tu corazón ha sido una decisión de Dios. Que tus hijos estén bien ha sido una decisión de Dios. Que, bueno, cualquier situación, aún las situaciones de prueba han sido una decisión de Dios. Tu enfermedad, el problema en el trabajo, la dificultad familiar, no sé, la pandemia, todo ha sido una decisión de Dios o algo que Dios ha permitido, ¿sí? Dios no es un espectador de la historia de la humanidad. Dios no está viendo a ver, ¿no? Está sentado como en un gran cine mirando lo que sucede, sino que Él es el conductor de la historia. Y eso debemos recordarlo. Dios es el conductor de la historia. Dios es el conductor de tu propia historia. Lo que te sucede en tu historia, lo que te sucede en tu vida, es algo que Dios está permitiendo, es algo que Dios está operando, ¿sí? Y eso lo tenés que recordar. Por eso la palabra de Dios puede decir tranquilamente y sin ningún pelo en la lengua, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, porque Dios tiene un propósito, ¿no? Los pensamientos que tengo acerca de ustedes son pensamientos de paz, dice Dios, ¿no? Son proyectos de paz. La voluntad de Dios se cumple, y en ese proyecto maravilloso estaba tu salvación, estaba el Señor Jesucristo viniéndote a rescatar para darte una vida transformada que se alinee con los propósitos de Dios. ¿Para qué? Para que muchas más personas de tu entorno puedan conocer que hay un Dios salvador. Por eso, otra vez, Isaías nos dice, Dios nos dice a través de Isaías, rebeldes, recuerden esto, grábenselo a fuego, yo soy Dios, yo soy omnisciente, yo soy omnipotente, yo soy Dios, di evidencias de esto, yo soy el Dios omnisciente que conozco todas las cosas, así que no hace falta que escondas nada, podés ser sincero conmigo, yo conozco todo, sé todo, yo soy Dios que puedo todo, que hago todo, y que no soy un espectador de tu historia, soy el conductor de tu historia. Entonces estate tranquilo, porque Dios puede decirnos tranquilamente que se va a ocupar de nosotros, que va a ser absolutamente suficiente. Y por eso el título de la prédica recuerda que Dios es suficiente. Finalmente, Isaías toma todo esto y hace una reflexión interesante, y es que considerando todo lo que es Dios y todo lo que tenemos que recordar de Dios, el ritualismo carece de sentido. Vivir una vida ritualista, religiosa, carece de sentido, porque lo que Dios quiere es tener una comunión maravillosa con cada uno de nosotros. Y la comunión con Dios requiere madurez de nuestra parte. La comunión con Dios requiere que seamos maduros en la entrega y en el servicio. Él no quiere que seamos ritualistas. Él no quiere que lo tratemos a Él como un ídolo. Todo lo contrario, es Él el que nos lleva. Y como nos lleva en sus brazos, quiere conversar con nosotros, quiere vivir cotidianamente con nosotros. Un Dios presente en toda nuestra cuestión cotidiana. Un Dios presente en todas nuestras decisiones. Un Dios presente en nuestra mente. En la mente, en esta mente rebelde que se olvida, y que Dios me invita a que recuerde que Dios
es Dios, que Dios conoce todas las cosas y que Dios hace todas las cosas. Ojalá que al recordar esto nuestra vida sea transformada de tal manera que nuestro entorno pueda ver al Señor Jesucristo y muchas más personas puedan decir: yo quiero vivir de la manera que vive esta persona, yo quiero vivir como vive fulanito o menganito que ha confiado en Dios y que vive realmente diferente. No te olvides de todo lo que Dios es. No seas rebelde, no seamos rebeldes. Acordémonos, Dios es Dios, Dios sabe todas las cosas, Dios puede y hace todas las cosas. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir esta charla. Ojalá que esta sea una reflexión que nos ayude a caminar un poquito más cerca del Señor en esta semana, y ha sido un placer y un privilegio poder compartir con ustedes en esta oportunidad. Los quiero mucho, que el Señor los bendiga y que pasen un día del Señor extraordinario.